¿Por qué no estás cenando?, preguntó mi suegro. Lo estábamos visitando para el año nuevo después de mucho tiempo. Probablemente notó que había comida en la mesa solo para 3 personas. Siempre pasa, dijo mi suegra, masticando la hamburguesa que preparé. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó mi suegro, mirando a mi suegra y a mi esposo con curiosidad. Una nuera que no puede darle nietos a su suegra tiene que ser una sirvienta, ¿no?, respondió mi suegra con despreocupación. Así es, Ruby es nuestra sirvienta. Ella se queda en la cocina para cuidarnos mientras comemos, agregó. Mi esposo dio un sorbo a su cerveza y repitió sus palabras. Como era de esperarse, siempre me llevaba a casa de su madre los fines de semana para ayudar con las tareas, aunque no pudiera darle nietos. Decía, te dejo quedarte aquí, así que debes apreciar a mi mamá y dar lo mejor de ti para ella. No quería ir a casa de mis suegros, pero sentía que tenía que hacerlo, aunque dijera que no. Mi esposo me obligaba a ir. Sabía que me enojaba fácilmente y me costaba expresar mis sentimientos. Mamá, te traje una sirvienta, me saludó así hace poco. ¿Qué quieres decir? Mi suegro se veía molesto por la forma en que mi suegra y mi esposo hablaban de mí. Esa es una familia normal con hijos. La infertilidad de Ruby significa que no puedo tener nietos, dijo. No es tu culpa, Ruby. No deberías dejar que te traten así. ¿Qué quieres decir? Tú vives tan lejos, así que no te metas, respondió mi suegra. Es cierto, papá, no me digas qué hacer. Tú no tuviste que ver a mamá perder la oportunidad de tener nietos, dijo mi esposo. Parecía que se burlaban de mi suegro. Los escuchaba mientras molía los granos de café. Mi suegra y mi esposo siempre me pedían que les llevara café justo después de terminar de comer. Había estado tan ocupada haciendo compras para mi suegra que solo había comido un pedazo de pan dulce. Vamos. Yo también tengo hambre. No estoy segura de lo que estoy haciendo, pensé. Un solo grano de café cayó al suelo como si intentara escapar del molinillo. Me llamo Ruby y soy ama de casa de 37 años. Durante las horas de comida entre semana, trabajo medio tiempo en la cocina de un restaurante familiar. Mi esposo y yo rentamos un departamento. Solía trabajar en el mismo banco que mi esposo, pero dejé el empleo hace 3 años para concentrarme en el tratamiento de fertilidad. No podíamos tener hijos. Así que buscamos ayuda médica y descubrimos que el problema era de mi lado. Después de 1 año de tratamiento, supe que era imposible que quedara embarazada. Mi suegra y mi esposo cambiaron después de eso. Al principio, ambos trabajábamos y manejábamos nuestro propio dinero, pero cuando dejé mi trabajo, mi esposo se hizo cargo de nuestras finanzas, administraba nuestros ahorros, pagaba la renta y el seguro, y empezó a darme dinero para los gastos del hogar. Al principio, vivíamos cómodamente con $1000 al mes, pero cuando decidimos dejar los tratamientos de fertilidad, mi esposo dijo, ahora puedes ahorrar dinero. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Explicó que, como ya no intentábamos concebir, no necesitaba tanto dinero. Puedes volver a trabajar si quieres, dijo. Gradualmente fue reduciendo el dinero que me daba, primero a $800 al mes, luego a 600, y finalmente a 500. Durante ese tiempo, desesperadamente busqué un trabajo, pero mi suegra se interponía. Decía cosas como, trabajar tiempo completo no es bueno para una esposa. Si no compartes las tareas del hogar, te divorciaré. Entonces, ¿no debería trabajar?, pregunté. Si es solo medio tiempo, está bien. Necesitas cuidar de Carl y atenderme. Como no puedes tener nietos, es lo mínimo que puedes hacer, respondió. Me dolía escuchar que tener hijos era tan importante para ella, especialmente después de pasar por tratamientos tan dolorosos. Mi suegra empezó a pedirme ayuda más seguido. Mi baño está sucio, ven y límpialo. Voy a cenar con una amiga, decía. Frecuentemente me llamaba y me pedía que hiciera mandados. Trabajaba todos los fines de semana en su casa, y sin importar lo que hiciera, siempre se quejaba. ¿Por qué doblas la ropa así? Junta las esquinas y dóblala bien. Hazlo de nuevo, decía. Una vez incluso tiró la ropa doblada al suelo, casi como si disfrutara hacerme sentir mal. Después de la cena, mi suegro dijo, voy a salir a tomar. ¿Quieres acompañarme?, agregó. Si no quieres, está bien. Solo estaba pensando en lo que pasó durante la cena. Has sido tratada tan mal por Elizabeth y Carl, dijo mi suegro, y sus palabras me hicieron llorar. No pude evitarlo. Si quieres, puedes desahogarte conmigo, ofreció. Me llevó a un bar local pequeño, pero limpio y acogedor. Nos sentamos en una mesa frente a frente. Él pidió una cerveza, y yo pedí un whisky con soda. También pedimos algunas nueces mixtas y una ensalada.
Me di cuenta de que Elizabeth y Carl te estaban tratando mal. Empezó mi suegro después de darle un sorbo a su cerveza. Le conté lo mal que me habían tratado desde que dejé los tratamientos de fertilidad. Me culpan por no poder tener hijos, y me obligan a hacer mandados. Mi esposo no me deja trabajar tiempo completo y ha reducido mi dinero para vivir. Ahora solo me da $500 al mes. Lo que más odio es que me llamen esclava. Lo sé, Elizabeth no está contenta a menos que consiga lo que quiere, respondió. No era así antes, pero se volvió egoísta después de tener a Carl. Te grita tanto que es comprensible que no te guste. Ahora ambos fingen ser una pareja feliz. ¿Crees que es porque no quiere estar contigo? Me da envidia que tengas un lugar donde escapar, admití. No eres lo suficientemente fuerte como para hacerte escuchar, dijo. Sí, pero hablar contigo me hace sentir mejor, respondí. Eso es bueno, me alegra escucharlo. Antes de irnos del bar, compartimos una cerveza y un whisky con soda más. Sin embargo, cuando regresé a casa, las cosas tomaron un giro. Mi esposo y mi suegra estaban parados cuando abrí la puerta. Papá, ¿tuviste una noche con mi esposa?, preguntó mi esposo, mirándonos a ambos. Solo invité a Ruby a tomar algo, respondió mi suegro. ¿Qué clase de relación es esta? No pueden salir a tomar juntos, gritó enojada mi suegra. ¿Qué piensas, Ruby? ¿No está mal que una esposa vaya a un bar con un hombre? No puedes darme nietos, pero aún tienes deseos. Tanto mi esposo como mi suegra me señalaron. Ya basta. Una voz potente resonó en la habitación, asustando a todos. Mi suegro estaba furioso, mirando a Carl y a Elizabeth. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Solo quería que Ruby se relajara. Mi corazón se aceleró. Estaba claro que mi suegro, normalmente apacible, podía volverse muy difícil cuando se enojaba. Cuando mencionó a Elizabeth, ella se estremeció, probablemente asustada de él o preocupada de haber hecho algo mal. Dijiste, ¿qué tipo de relación tienes con tu suegro que sales a tomar juntos? Bueno, mi nuera es tratada como una esclava, y yo quería sacarla para que se olvidara de eso. Por culpa de Ruby, no puedo tener nietos, gritó mi esposo. ¿Cómo puedes decir eso cuando odias a los niños? Quise gritar. Mi suegra siempre me culpaba por no darle nietos, pero, ¿no son los nietos diferentes de otros niños? No quieres nietos de verdad si tratas así a Ruby, solo estás buscando una excusa para culparla, dijo mi suegro. Mi suegra parecía que iba a responder, pero rápidamente miró hacia otro lado. ¿Acaso se había quedado sin palabras o estaba asustada de su esposo? Carl, espera. Escuché que solo le das a Ruby $500 al mes para sus gastos. ¿Te quedas con el resto de tu salario?, preguntó mi suegro. No, yo pago la renta y el seguro, respondió Carl. Aún así, no creo que eso sea todo tu salario. Mi esposo bajó la mirada y se mordió el labio, luchando por encontrar una excusa. Vine aquí para hablar sobre nuestro futuro. Vamos a ello, dijo mi suegro, llevándonos a la sala. ¿Qué quieres decir con hablar sobre nuestro futuro?, preguntaron Carl y Elizabeth al unísono. Solo siéntense, dijo mi suegro. Primero prepara un café, Ruby. No le digas qué hacer, gritó mi suegro, haciendo que mi suegra se estremeciera otra vez. Prepáranos café, y también una taza para Ruby. Mi suegra asintió y se quedó sentada en silencio. Mi esposo se sentó a su lado, mientras que yo tomé una silla más alejada de la mesa. Me retiraré en unos años. Cuando termine mi actual asignación, ya no viviré con ustedes, dijo mi suegro. ¿Qué quieres decir?, preguntaron Elizabeth y Carl juntos. El señor Murphy los miró a ambos. Hemos estado fingiendo ser una pareja durante años, así que ya no necesitamos vivir juntos. Yo viviré donde quiera, y ustedes pueden quedarse aquí. Está bien, pero después de que me acusaste de ser infiel antes, cambié de opinión. Voy a vender la casa, dijo. Elizabeth, te voy a dejar, añadió. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Mi suegra se sorprendió y se puso de pie. Solo consigue un lugar propio, dijo mi suegro. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? No puedo pagar la renta, respondió ella. Que Carl te ayude, sugirió mi suegro. Carl se levantó nervioso, moviendo las manos. No tenemos dinero. Si hago eso, no podré pagar la deuda de mamá. Elizabeth se quedó boquiabierta. Mi esposo tragó saliva, pero lo escuché mencionar que Elizabeth tenía deudas. ¿Acabas de decir deuda?, preguntó mi suegro, con horror en su voz. ¿A qué te refieres con deuda? Explícate. No quise decirlo así, balbuceó Carl. Explícate, exigió mi suegro.
Mi suegra comenzó a llorar al escuchar su voz enojada, pero su furia no desapareció. Mamá me debe $50,000. Soy su aval, admitió Carl, resignado. Alrededor de la época en que dejamos los tratamientos de fertilidad, mi suegra hizo una inversión. Al principio, ganó algo de dinero, pero luego el mercado de valores colapsó. ¿Quieres decir que perdiste dinero en la bolsa y te endeudaste?, pregunté, sorprendida. Usé dinero familiar. Invertimos en acciones que supuestamente subirían, pero al final, nos endeudamos. Yo estoy pagando con mi salario, y mamá está reembolsándolo trabajando medio tiempo en un supermercado. Esto era nuevo para mí. Nunca había escuchado nada sobre acciones o deudas antes. Mi suegra había perdido mucho dinero y había pedido más para intentar recuperarlo cuando dejé los tratamientos de fertilidad. Debió intentar pagar la deuda invirtiendo en acciones que no subieron de valor. No pude evitar decir lo que pensaba. Eso también fue cuando tú y Carl empezaron a tratarme como una esclava. Ruby, ¿qué estás tratando de decir? ¿Me estás culpando a mí?, preguntó mi suegra. El maltrato comenzó alrededor de la época en que dejé los tratamientos de fertilidad, y no creí que fuera porque realmente quería un nieto. Parecía que desahogaba sus frustraciones conmigo porque le resultaba fácil hacerlo. Como esperaba, mi suegra se quedó en silencio. Carl había estado usando el dinero que quitaba de mi mesada para pagar sus deudas. No había reducido mis gastos sin motivo. Solo necesitaba el dinero para ayudar a su madre. Eres un idiota, explotó de repente mi suegro. Aunque sea dinero familiar, es dinero que yo gané trabajando. ¿Lo metiste en la bolsa sin consultarme? ¿Y luego lo perdiste? ¿Qué clase de manejo de dinero es este? Después de gritar, mi suegro salió de la habitación de repente, como si recordara algo. Todos lo seguimos. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Muéstrame las cosas de Elizabeth. Quiero ver qué ha estado comprando. Para, gritó ella, pero su esposo la ignoró y abrió la puerta del armario. Lo primero que noté fue un bolso de lujo. A simple vista había al menos 10 de ellos. Ruby, ¿estos bolsos son caros?, preguntó mi suegro. Son todos de lujo. Cada uno cuesta más de $1,000, respondí. Luego abrió un cajón pequeño en una esquina del armario lleno de accesorios, anillos, collares y aretes, algunos con diamantes y rubíes. Tomé un anillo y vi que estaba hecho de oro de 18 quilates. Elizabeth, compraste todas estas cosas caras sin decirme nada, dijo mi suegro, mirándola con furia. Lo siento, murmuró ella. Divorcio, gritó, volviéndose hacia mi esposo con disgusto. Todo este gasto, invertir en la bolsa sin mi permiso y tratar a Ruby como una esclava. Quiero el divorcio, no aceptaré un no por respuesta. ¿Cómo se supone que voy a vivir?, preguntó mi suegra, en pánico. Habla con Carl, venderé esta casa y el terreno de inmediato. Puedes vender estos bolsos y joyas para pagar la mudanza, le respondió él. Mi suegra no tenía respuesta. Mi esposo estaba sentado en silencio, asintiendo y mordiéndose el labio. Ya no tenía la actitud arrogante que solía tener cuando me trataba como una esclava. Al día siguiente, mi suegro trajo 2 juegos de papeles de divorcio. Aquí tienes, Ruby. Si quieres presentar el divorcio también, puedes hacerlo. Mi suegro me entregó uno de los papeles de divorcio. Miré a mi esposo, pero él suspiró y se dio la vuelta. Definitivamente quería el divorcio, pero también quería una pensión alimenticia de ellos. Pensé mucho en mi situación la noche anterior. Había sufrido tanto, y me di cuenta de que realmente deseaba tener un hijo. Los tratamientos de fertilidad fueron dolorosos, pero los soporté. Al final, descubrí que no podía concebir. Conteniendo las lágrimas, compartí mi historia. Todas las pruebas dolorosas y los tratamientos por los que pasé para ser madre fueron en vano. No puedo tener un bebé, no importa cuánto lo intente. Mientras estaba en duelo, Carl me dijo que reduciría mis gastos de manutención, ya que ya no necesitaba los tratamientos de fertilidad. ¿Qué estás diciendo? Todo esto es culpa de Carl, lloré. Mi suegro parecía horrorizado y le pidió a mi suegra que dejara de hablar. Ella me había culpado por no darle nietos y me trató como a una esclava. ¿Sabes lo difícil que fue para mí?, pregunté. Por supuesto, Elizabeth y Carl no tenían nada que decir en respuesta. Al final, Carl solo necesitaba dinero para pagar sus deudas, mientras que Elizabeth descargó su frustración conmigo después de perder tanto dinero en la bolsa. Quiero que me reembolsen por esto, dije. ¿Y si digo que no pagaré?, respondió Carl. Entonces hablaré con mi abogado, dije. Mi esposo se llevó la mano a la frente y se quedó en silencio. Después del año nuevo, mi suegro se divorció oficialmente de mi suegra. Cuando puso la casa en venta,
encontró un comprador en unos pocos días. El comprador quería el terreno para construir una nueva casa, por lo que planeaban demoler la vieja primero. Sin un lugar para quedarse, mi suegra se mudó a un departamento deteriorado que parecía que podría derrumbarse. Ahora vivía con mi ex esposo, junto con los gastos de su vida diaria. Tenían que pagar sus deudas y la pensión alimenticia para mí, lo cual sabía que debía ser muy difícil para ellos. Mi suegra trabajaba en un supermercado durante el día y tenía un trabajo de medio tiempo en un bar por la noche. Mi esposo también tomó un segundo empleo los fines de semana en un salón de bodas además de su trabajo regular. Se quejaban con todo sobre lo difícil que era pagar sus deudas y mi pensión mientras veían a otros a su alrededor ser felices. Mientras tanto, yo me mudé a un bonito departamento pequeño y conseguí un trabajo gracias a mi suegro. Era un puesto administrativo en una empresa de seguridad, donde podía usar mis conocimientos y habilidades en contabilidad de mi tiempo en el banco. Quiero que seas feliz. Si alguna vez necesitas ayuda, solo dímelo, me dijo mi suegro. Estaba de mi lado, y estaba decidida a dar lo mejor de mí en esta nueva etapa de mi vida. En la mañana de mi primer día de trabajo, me puse un traje nuevo y me hice una promesa a mí misma.